Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación a quienes hoy nos acompañan. Hoy les vengo a platicar de dos iniciativas que estamos impulsando en este periodo legislativo. Una la presentamos el pasado 2 de febrero y hoy presento otra iniciativa. La primera es una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una ley que desde 2007 ha sido el principal instrumento jurídico del Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley marcó un antes y un después en nuestro marco normativo. Reconoció que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una manifestación estructural de desigualdad de género. Reconoció la violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual como expresiones de discriminación que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos. Pero hoy debemos decirlo con claridad: la existencia de la ley no ha sido suficiente. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ENDIR son contundentes. En los últimos años se han registrado más de 6.500 muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios. En promedio, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México. 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Más del 80% de las víctimas de delitos contra mujeres fueron agredidas por hombres, generalmente su pareja o expareja. Uno de los mayores obstáculos para que la ley funcione eficazmente es la ausencia de una capacitación obligatoria, permanente y evaluable con perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas. Hoy la ley habla de capacitación, pero no la establece como una obligación general, vinculante y continua para los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes. Esto ha generado investigaciones deficientes, ministerios públicos que desestiman denuncias, policías que minimizan la violencia, jueces que reproducen estereotipos, instituciones que revictimizan. La perspectiva de género no puede depender de la voluntad individual, debe ser política de Estado. En el 2019, Argentina promulgó la Ley Micaela. Tras el feminicidio de Micaela García, esta ley estableció la capacitación obligatoria en género para todas las personas que ejercen función pública en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Quiero compartirles que hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Tierra de Fuego, en un intercambio de derechos humanos con mujeres indígenas como yo. En ellas yo veía el avance que había tenido el Estado de Argentina con esta ley Micaela y que nos faltaba a México, porque como víctima de feminicidio, cuando fui a presentar mi denuncia, no me la atendieron. Al contrario, me dijeron: no puedes denunciar por violación porque no vienes sangrando, no traes un desgarre, no estás golpeada. Fue la primera vez que me encontré con un Estado, con una Fiscalía, Ministerio Público indolente, que no tenía perspectiva de género, que para que pudieran tomarme mi denuncia, yo debía estar sangrando, golpeada, para que pudieran recibirla. Por eso, cuando llegué a Argentina y tuvimos estas conversaciones, que todos los ministerios públicos deberían de estar capacitados con perspectiva de género, para mí fue una realidad impactante, porque en México no lo teníamos. Más recientemente, el Congreso del Estado de Baja California aprobó la ley Dariela, que establece capacitación obligatoria y consecuencias administrativas por incumplimiento. Estas experiencias demuestran que la capacitación obligatoria transforma prácticas institucionales. No es un trámite, es una herramienta de prevención. México debe avanzar hacia ese mismo estándar. Hace apenas unos meses, el país se conmocionó por el caso de una niña de 13 años que dio a luz en Chiapas. Ese caso no es un hecho aislado, es el reflejo de múltiples fallas: violencia sexual no detectada o no investigada. Cuando llegó la niña al hospital, los médicos o la trabajadora social debió percatarse de esta falta, de esta violencia ejercida contra la niña, y no lo hizo, no dio parte a las autoridades.
posibles uniones o contextos de normalización de maternidad infantil, ausencia de intervención temprana, falta de comprensión institucional sobre desigualdad estructural. La legislación contempla medidas, pero sin capacitación obligatoria, muchas autoridades carecen de herramientas para actuar con sensibilidad, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad. La consecuencia es clara: impunidad y repetición. La reforma plantea que la capacitación en perspectiva de género sea obligatoria y permanente para todas las personas servidoras públicas de la Federación y las entidades federativas, en los 3 poderes de gobierno, sin importar rango o jerarquía, que dicha capacitación incluya prevención, erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y enfoque de derechos humanos, que en pueblos y comunidades indígenas se incorpore un enfoque de interculturalidad, aunque debería de ser para todo el Estado mexicano, porque aún nos siguen discriminando a los indígenas. Que la capacitación sea anual, evaluable y con consecuencias administrativas en caso de incumplimiento. No es una mejora técnica menor, es una transformación estructural del servicio público, porque la violencia feminicida no se combate solo con discursos, se combate con investigaciones, con perspectiva de género, policías capacitados, ministerios públicos sensibles, jueces libres de estereotipos, funcionariado consciente de la desigualdad estructural. Capacitar no es opcional, es invertir en prevención, es evitar que la próxima niña violentada sea ignorada. Es evitar que la próxima denuncia sea minimizada. Es evitar que la próxima mujer asesinada haya acudido ante una institución que no supo escucharla. La crisis de violencia de género exige respuestas estructurales. Reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer capacitación obligatoria y continua es fortalecer el acceso a la justicia, reducir la revictimización, combatir la impunidad, transformar la cultura institucional, prevenir antes de lamentar. No podemos aspirar a una sociedad libre de violencia si el propio Estado no cuenta con las herramientas para atenderla y combatirla. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno privado, es un problema estructural que exige responsabilidad pública. Esta reforma envía un mensaje claro: la perspectiva de género no es una opción ideológica, es una obligación constitucional y ética. Capacitar de manera obligatoria y permanente a todas las personas servidoras públicas es un paso decisivo para que la ley deje de ser letra y se convierta en realidad. Por cada cifra representa una vida. Por cada caso impune perpetúa la violencia. Que si sé de la impunidad, la conozco desde hace 6 años. México necesita un Estado preparado y sensible, comprometido con la igualdad, y esa transformación comienza con formación obligatoria. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2 el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, incluyendo la aplicación de sus propios sistemas normativos internos. Este reconocimiento representa uno de los mayores avances del pluralismo jurídico e interculturalidad en nuestro país. Es una conquista histórica que valora nuestra diversidad y dignifica a los pueblos originarios, pero también debemos ser claros: ningún derecho absoluto, cuando entra en conflicto con los derechos humanos fundamentales, especialmente cuando se trata de la niñez. El propio artículo 4 constitucional establece que el interés superior de la niñez debe guiar todas las decisiones del Estado. Este principio no es simbólico, es vinculante, es obligatorio, es prioritario. El matrimonio infantil no es tradición, es violencia, y lo dice una mujer indígena: nos violentan. El Fondo de Población de las Naciones Unidas define el matrimonio infantil como toda unión formal o informal en la que los menos de los contrayentes es menor de 18 años. A nivel mundial, 1 de cada 5 niñas es casada antes de los 18 años. 640 millones de mujeres vivas hoy fueron casadas siendo niñas. Sigue pasando en nuestras comunidades indígenas. 12 millones de niñas se casan cada año. Estas cifras no representan costumbres, representan violaciones sistemáticas de derechos humanos. El matrimonio infantil niega el derecho a la educación,
el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a vivir libres de violencia. No se trata de una práctica cultural legítima, se trata de una forma estructural de desigualdad que perpetúa pobreza, exclusión, violencia de género. Las niñas casadas enfrentan mayores riesgos de embarazos adolescentes, con complicaciones médicas graves e incluso muerte materna, violencia física, sexual y psicológica, abandono escolar, dependencia económica. El embarazo adolescente continúa siendo una de las principales causas de muertes en adolescentes mayores a nivel global. Esto no es identidad cultural, es una forma de violencia que marca para siempre el destino de una niña. En México, aunque la ley prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, persisten uniones tempranas informales, especialmente en contextos de marginación. Estas prácticas suelen justificarse como tradición, pero el derecho internacional es claro, ninguna tradición puede justificar la vulneración de derechos humanos de la niñez. ¿Por qué es necesaria la reforma constitucional? Actualmente existen leyes que prohíben el matrimonio infantil. Sin embargo, cuando se invocan sistemas normativos internos pueden generar ambigüedades. Por ello, proponemos reformar el artículo 2 constitucional para establecer expresamente: ningún uso o costumbre puede justificar el matrimonio infantil. Ninguna unión forzada podrá ampararse en sistemas normativos comunitarios. El interés superior de la niñez prevalecerá sobre cualquier norma o costumbre. La libre determinación no podrá utilizarse para sustraer a menores de edad de la protección forzada que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan. La reforma no elimina la autonomía cultural, la armoniza con los derechos humanos. Lo que esta iniciativa no es un ataque a los pueblos indígenas, porque yo misma soy indígena, porque he visto cómo en mis comunidades hacen las tradicionales pedidas de mano, cuando todavía son menores de edad, 12 años. Quiero contarles que mi mamá fue pedida a los 12 años, allá en la Sierra de Oaxaca, y logró escapar y llegar a la Ciudad de México, porque yo conozco esas tradiciones que las perpetúan. Mis tías fueron casadas menores de edad y sufrieron violencia. Es una afirmación constitucional clara de que la dignidad de niñas y niños está por encima de cualquier práctica que los dañe. La diversidad cultural no es valor. Pero también quiero regresar a la primera propuesta de por qué necesitamos capacitarlos. Aquí iniciaré por una experiencia propia. Antes de ser violentada, ya no tenía ese vínculo con grupos de mujeres que acompañaban a mujeres violentadas. Yo no entendía el contexto de la violencia. No la sabía, no sabía cuando yo ejercía violencia contra otras mujeres, hasta que tuve este acercamiento con organizaciones que me dieron acompañamiento. Pero ¿qué me he encontrado en este Congreso? En este Congreso, en el Poder Legislativo, que pasan muchos hombres diputados, compañeros a tribuna, y desde ahí violentan a nuestras compañeras diputadas. Yo quiero pensar que es porque no conocen la perspectiva de género. Tenemos un claro caso en el Senado, un senador que todo el tiempo le llama la atención, pero él sigue violentando, él sigue siendo misógino, el senador Noroña. A él lo han acusado ya varios tribunales de que ha violentado, pero para él no pasa nada. Por él, pensando en él, necesita una capacitación real el senador Noroña. Necesita que se capacite con perspectiva de género para que deje de vulnerar los derechos de las mujeres y deje de violentarlas, porque no lo conoce. Y como él tenemos muchos casos en el Senado, muchos casos aquí en la Cámara de Diputados, compañeras diputadas que violentamos a otras mujeres porque no conocemos lo que es la perspectiva de género. Por eso se hace importante. Otro caso del Poder Judicial, siendo candidato al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, se presentó aquí con nosotros, con mi grupo parlamentario, para pedir el apoyo. Hugo Aguilar conmigo trae una historia. En el 2023, una víctima del hermano de Adelfo Regino, director del INPI, denunció acoso laboral y se acercó con el equipo jurídico del INPI, que en aquel momento estaba conducido por Hugo Aguilar Ortiz.
Hugo Aguilar Ortiz nunca prestó atención a estas denuncias. Y cuando yo le reclamo hace un año aquí en la Cámara, le dije, ¿cómo vas a juzgar con perspectiva de género? Porque no lo hiciste con Adriana. ¿Saben qué me respondió Hugo Aguilar? Hugo Aguilar me respondió, ella quería dinero, solo buscaba dinero. ¿Cuál es la perspectiva de género? En el Poder Judicial, cuando el presidente de la Suprema Corte no lo tiene. Por eso es urgente capacitarlos. Tenemos otro caso, la gobernadora de Campeche, cuando dijo que ser mujer y ser indígena era lo peor que nos podía pasar. Una señora que no tiene perspectiva de género, pero tampoco tiene perspectiva intercultural, interseccional. Necesitamos capacitar a todos estos gobernadores, a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes de nuestro gobierno. Es urgente la capacitación para no tener estos errores. Y en especial, yo le diría al senador Gerardo Fernández Noroña que a él le urge una capacitación a la brevedad. Por eso lo presentamos, esperamos que las compañeras diputadas de la Comisión de Género nos apoyen en la dictaminación de estas 2 propuestas. A la secretaria Citlali Hernández le vamos a compartir también nuestras 2 iniciativas, porque no podemos dejar en letra muerta esto. Para que sea una realidad el acceso a una vida libre de violencia por todas las mujeres, todos los funcionariados deben de estar capacitados. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, diputada. Enrique Méndez de La Jornada. Gracias. Diputada, ¿será suficiente con la capacitación para que se logre un cambio en el comportamiento, no solamente discursivo, sino en el maltrato físico por parte de los funcionarios de todos los niveles del gobierno? Creo que sí, porque ya no se pueden amparar diciendo, es que yo no sabía que eso era violencia de género. O sea, ya todos que sepan lo que es la violencia política, física, todo, psicológica, cómo se instrumenta este tipo de violencia en contra de las víctimas, creo que ya no tendrían mucho cuidado en hacerlo. Porque ya no podrían, o sea, por ejemplo, el senador Fernández Noroña, ¿no? Hace poco que salió de parte del Tribunal del Estado de Michoacán, que había violentado a la presidenta de Apatzingán, a Grecia Quirós, y él no reconocía eso, porque a él le falta un taller de perspectiva de género, que sepa que cada uno de sus dichos, sus comentarios, denigrando a una persona, es violencia de género. Que cuando Hugo Aguilar sepa que decir que una mujer lo que quería era dinero, es violencia de género. Que Laida Sansores, cuando diga que ser indígena y ser mujer es lo peor que nos puede pasar a nosotras, es violencia de género, entenderán que sí pueden ser sancionados y deben limitar sus dichos. No tenemos más preguntas, diputada. Muchas gracias. Gracias.